Buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Noche, magister. ¿Cómo Buenas están? ¿Cómo les noches. va? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. Bueno, para ser más eficientes con esta clase, les pediría de favor, si son tan amables, démonos unos 5 o 7 minutitos para evaluar un poco cómo estuvo el proceso de la sumativa 1. Me gustaría escucharles, sobre todo por tanto lo bueno como algunas mejoras que se pueden hacer. Entonces, me gustaría como escucharles, por favor. Miriam. Miriam, te escuchamos. Qué raro, Miriam levantó la mano. Bueno, no. Y con respecto a a las exposiciones que tuvieron con el docente, ¿cómo estuvo? Ángela, Profe, justamente de eso le quería hablar, si podría quedarme como unos 5 minutos después de clase. no te escuché muy bien, no sé. Que de eso mismo le quería hablar de las exposiciones, pero sobre de teorías de comunicación. Por favor, si me puedo quedar un momento después de clase con usted. Yo evalué teorías de la comunicación. Sí, exactamente. Por favor, para quedarme un rato. Ya, ya, chévere, Ángela. Eh, ok, no hay ninguna novedad en esta aula, me parece excelente. Más bien, me encanta, porque en la otra aula de semiótica hubo algunas novedades. Cristian, Las notas de la sumativa 1 de semiótica no están subidas al SHU o ya va a subir. tenemos hasta hoy, hasta la medianoche. Ya, entonces, porfa, profe. Sí, son 6 asignaturas. Entonces, tenga un poquito de paciencia. Profe, la compañera Miriam se intenta hablar, pero por alguna razón no sale sonido. Pregunta, qué pena. ¿Será que reinicia la compu más bien?
Magíster, buenas noches. Sí, se te escucha. Ah, ya, chévere. Buenas noches, Magíster. No, yo no tengo ninguna queja, más bien de disculparme por haberle hecho esta especie de acosamiento por las notas. En realidad quisiera que nos comprenda como estudiantes si no se suben las notas. Y ese era el día último, estábamos totalmente, yo eclipsada, pero de mi parte yo le pido mil disculpas y muchas gracias por la apertura, que ha sido incluso No, única de su parte. no, no se preocupen, con Eso nada gusto, más más. bien. No ha habido ninguna acoso, no se preocupe, más bien. A veces me siento impotente, no poder ayudar, por eso es que no es que, y eso es importante que sepan, no es que no quiera que me escriban por interno, lo que pasa es que, o sea, si empieza todo el mundo a escribirme por interno, o sea, no se imaginan cómo es este chat, o sea, el WhatsApp explotó literalmente, o sea, multiplicado por 7 asignaturas cada uno con el número de estudiantes que tiene esta aula, o sea, es una cosa de locos. Entonces, por eso es que más bien se remite a los grupos para que al menos sea un poquito más manejable. Y por eso se les pidió listados y cosas así para que se trate de armonizar, porque si no, si es caso por caso, no terminamos nunca. Entonces, la idea era como ayudarles de la mejor manera, eso más bien. Pero bueno, ojalá que todo esté, o sea, muy bien, que todo esté tranqui, sobre todo por el tema de sus frutas, que estén tranquilos, sobre todo tranquilas. Em, yo lo que sí les quiero dejar como súper claro es que, y esto en el caso de mi asignatura de semiótica, es decir, yo conozco su participación, por ejemplo, en el caso de Ángela, conozco muy bien sus tareas, entonces, en el caso de que por temas técnicos, y lo repito, por temas técnicos subrayado de la plataforma, porque evidentemente hay temas técnicos, como ustedes lo saben, que eso no tiene nada que ver con el SIU, es decir, el SIU va a reflejar lo que ustedes han realizado, porque yo debo, digamos, el registro de lo que ustedes han realizado, han participado, han expuesto. Entonces, si es que en la plataforma del aula virtual no se les visualiza la nota o, eh, digamos, todos estos problemas técnicos que ustedes ya lo conocen de mejor manera, un poco que no entren en pánico ni en ansiedad, sino que más bien sepan que, digamos, esto va a reflejarse en el SIU, en las notas como las notas que ustedes tienen. Ok, eso es importante comunicarles para que no, digamos, esta sensación de que se va a reflejar un vacío, digamos, en el SIU. Espérenme un segundo, porque todavía, como es el último día de notas, todo el mundo está. Ya, a ver, todavía monitorear. Ok, bueno, voy a empezar con la clase. Ahí sí. Eh, Les mandé a ustedes saber el nombre de la rosa. Creo que ya les tocaba exponer ahora, por cierto, ¿no? El tema del canguil era ¿De qué? la plataforma donde usted tiene del tema del, déjeme acordarle, espérame un ratito, sobre la opinión con mayonesa. Es, Ah, el escrito que mandé de la película está. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, sí. Pero, a ver, voy a ver el chat. ¿No les mandé a ver el nombre de la rosa? no, profe, solo eso nos mandó la semana anterior y como no hemos tenido clases con usted, ¿Dónde está? A ver, no sé por qué, porque en el otro aula me dijeron que no, entonces dije automáticamente es en esta aula, pero entonces.
Yo tengo la sensación de que quedamos para después de la clase. Pues sí. Qué loco, ¿no? Es increíble. Me dejé tomar el pelo por los otros chicos, entonces a ellos sí les mandé el nombre de la rosa. Qué locura. A ver, espérame un 5. No, no les mandé ver. La película La Ola les mandé a ver a ustedes. No, No, profe. ya. Bueno, yo creo que ya mejor que no les haya mandado, porque ya ustedes ya expusieron películas y todo, entonces ya como que vamos a descansar de esto, de películas. Ahora nos toca un poco de música. Eh, a ver, déjame ver cómo está. Dame un ratito para ver el sílabo, cómo estamos. Semiótica, sílabo. ¿Dónde estábamos? Ya se ve la metáfora visual. Tema 5. Estamos en la semana 10. Semana 9. Semana 10, la ironía. Aquí estamos. Semana 11, la idea con el curso histórico ya. La próxima semana empezamos entonces con que tenemos esto, ¿no? Ya. Hay un componente en la retórica, la semana 6 la retórica del meme. Vamos a ver la retórica del meme, pero vamos a meter las figuras retóricas ahí. Entonces, ahí vamos a trabajar.
Espérame un segundo. Qué increíble. Lo que pasa es que hay muchos estudiantes que están en estos problemas. La mayor parte ha dejado para el último las cosas. Ese es el gran problema. Estas cosas a mí me mueven full porque no son, no puedo estar con dos cosas a la vez. No lo logro. Entonces me piden estudiantes que se les revisen. Y las no me dejan dar la clase. Sigamos, por favor. Un segundo.
Barbaridad, Dios mío. A ver, bueno, empecemos rápidamente con esto. Qué increíble. Cosas que me sacan. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Nosotros vamos a ver el componente de la ironía en el cine, es decir, nosotros a menudo usamos la ironía en términos de lenguaje verbal, es decir, en las conversaciones cotidianas que nosotros tenemos con las personas, ustedes seguramente con sus amigos, con sus familiares, eh, están constantemente plagados de ironías. Un ejemplo de esto es cuando ustedes, por ejemplo, llegan tarde a la casa después de una fiesta y su padre o su madre les dice, o su hermano mayor les dice, qué bonitas horas de llegar, ¿no? Siempre estamos invadidos de la ironía, pero en el análisis semiótico del cine tiene una profundidad mucho más especial. ¿Por qué? Porque la ironía, en términos generales, es una figura retórica, que eso, de hecho, este es como el principio de lo que, de hecho, voy a mandarles un ejercicio de exposición para la siguiente clase de esto. Entonces, este ejercicio consiste, digamos, este recurso de la ironía en términos retóricos consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Entonces, no se trata de una simple contradicción en términos del cine, sino que es un juego inteligente entre lo que parece y lo que realmente significa. Entonces, ¿qué genera esto en términos cinematográficos? Una tensión entre el significado aparente y el significado real. Y en esa ambigüedad se abre un abanico de posibilidades que nosotros interpretamos en el cine, que está transversalizado, por supuesto, por la cultura. Entonces, en el terreno del cine, la ironía no solo se dice, sino que se muestra. Entonces, lo interesante precisamente ahí en el cine es que ya no solo lo habla, sino que se lo visualiza en varios niveles, en los diálogos, en la imagen, en la música, en el montaje. ¿De acuerdo? Entonces, em, para entenderlo de manera más clara, por ejemplo, una escena donde nosotros vemos que ocurre, por ejemplo, una tragedia, muere alguien, en términos de una película, por ejemplo, de comedia, y en lugar de, digamos, la música de luto, suena una música alegre, una canción o una canción infantil o una sinfonía. Entonces, no sé si han visto películas, por ejemplo, que caen al vacío y suena música sinfónica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el espectador? Nosotros como espectadores cuando vemos eso, entonces nos desconcierta, pero nos hace dudar. Entonces, ¿qué es lo que dices tú? Dices, chuta, ¿será que me río o lloro porque se mueren o me río porque está gracioso? Entonces, esto se vuelve, digamos, el recurso del director de la película. Entonces, esa contradicción entre lo que vemos y lo que oímos es una ironía visual, ¿de acuerdo? Entonces, lejos de ser una ocurrencia un poco estética, tiene un efecto eh, poderoso. ¿Por qué? Porque intensifica ambos elementos. Es decir, la alegría de la música resalta también la tragedia de la escena y a la vez se vuelve, digamos, viceversa. Entonces, la ironía en el cine actúa como una estrategia retórica y eso nos obliga siempre a pensar y a leer entre líneas y a sospechar del mensaje digital. ¿Ok? Viste, todo el día estaba en esto con esto de pasando notas, perdón. Ok. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ironía?
esto es relativamente muy interesante para ustedes, por eso es que la idea es jugar precisamente con esto, ¿no? Por un lado, en términos, digamos, de los tipos de ironía, bueno, además vamos a llegar a conocer también el manejo de Pierce en términos del cine, pero la ironía tiene, digamos, o se manifiesta en el cine desde algunos principios que se las puede denominar como una tipología. Entonces, cada uno de estos tipos genera un efecto distinto en el espectador, pero también activa mecanismos que nosotros los llamamos como mecanismos que cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, la ironía verbal. ¿Qué pasa con la ironía verbal? La ironía verbal es cuando hay... La ironía verbal es cuando hay una contradicción entre lo que se dice y lo que realmente se está haciendo o se quiere comunicar. Entonces, lo que escuchamos no es lo que realmente se quiere expresar. Entonces, aquí aparece lo que nosotros denominamos como en semiótica el subtexto. ¿Cuál es el subtexto? Es ese mensaje que está oculto y que contradice el diálogo explícito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un personaje que está atrapado en una tormenta o en una lluvia y nosotros le vemos, ¿no? Entonces está empapado. ¿Y qué es lo que pasa? Este personaje le pones en primer plano y dice, wow, qué lindo día para hacer un paseo en el parque, ¿no? Entonces ahí hay una ironía verbal. Entonces dice, sabemos que no está diciendo en serio, ¿sí? Entonces este tipo de ironía se basa principalmente en el lenguaje, pero puede reforzarse justamente con los gestos, con las imágenes, con las miradas, con los silencios, ¿sí? Hay un segundo tipo que es la ironía situacional, que no está entre palabras como la anterior, sino que está entre lo que nosotros esperamos que suceda y lo que realmente ocurre. Em, por ejemplo, imaginémonos una película de comedia, Deadpool, por ejemplo, podría ser, de un superhéroe que se entrena, se entrena, se entrena para una gran batalla y sale y le pisa el auto, le pisa el metro, se cae a un hueco y se muere. Entonces, todo el tiempo para una gran batalla y muere por un error mínimo. Entonces, ese desenlace rompe nuestras expectativas. Entonces, nos invita a pensar en lo absurdo que puede ser y a la vez lo trágico y por lo tanto cómico también. Entonces, esa es la ironía que se le conoce como la ironía situacional, porque es una situación que sucede. Y por otro lado tenemos la ironía dramática. ¿Cuál es esa ironía dramática? Yo diría que es una de las más potentes porque se da cuando nosotros como espectadores sabemos más que los personajes. Entonces, un ejemplo de esto es cuando vemos que un, un delincuente, por ejemplo, va a robarle a alguien o un asesino va a matarle a alguien y está esperándole o pone un artefacto explosivo, ¿no? Entonces tú sabes que está ahí y entonces tú quieres entrar a la pantalla y decirle, no, no entres, no vayas por esa calle, no por ahí. Entonces tienes esa información. Entonces nos sentimos cómplices de ese relato, pero a la vez impotentes porque no podemos hacer nada. Sí, entonces en eso suspenso, nosotros sabemos dónde está el malo, pero la trama de la película nos hace desesperarnos, ¿no? Entonces,
cada segundo que pasa es insoportable porque dices, ahí está, no vayas allá. Sobre todo en las películas de terror, en las de suspenso, ¿no? Entonces esa complicidad semiótica entre el espectador y el relato es clave para mantener el interés. Entonces, la ironía verbal que hablábamos en un principio juega con el lenguaje. La situacional juega con las expectativas y la dramática con la información compartida. Esto es pregunta de examen, ¿no? O sea, esto tienen que manejarlo al revés y al derecho, ¿de acuerdo? Entonces, desde la semiótica son, digamos, estos recursos, estas figuras retóricas son mecanismos eh, que tienen su poder para activar la interpretación en el espectador y por lo tanto provocar una emoción y construir un sentido comunicacional. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál es la ironía como la estrategia retórica aquí? Para entender cómo funciona esta ironía en el cine, nosotros tenemos la suerte de pensar en, em, en cómo es como una herramienta, digamos, como una herramienta más crítica, si quieres verlo así. ¿De acuerdo? No, no me expliqué. ¿Cuál sería una película o una escena de una serie, una novela, incluso puede ser un podcast que les ha dejado en vilo y que ustedes tienen información adicional, que es este recurso que les decía? Voy a proyectar para que no sea tan tomada de lección. Aquí, esta ironía dramática. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Joana, Dígame, profe. ¿cuál sería un ejemplo de ironía dramática? Mm, por decir en cualquier novela, cuando estamos viendo una película y sabemos, por decir, que pongamos de que a la protagonista están a punto de atropellarla y es como, no salgas. Exacto, muy bien. Vivi, un ejemplo de ironía situacional, ¿cuál sería? Buenas noches, profe. ¿Podría ser, por ejemplo, el capítulo de La Rosa de Guadalupe? Uno de los capítulos de La Rosa de Guadalupe donde genera, obviamente, cuenta el tema de, un ejemplo, un conflicto entre estudiantes y sale La Rosa de Guadalupe y todos son felices. Puede ser también un ejemplo de ese. Ujú. Mm, Camila, Em, de ironía situacional o de la ironía verbal. dramática. A ver, de la dramática. em,
Podría ser también la de eh, la del Titanic podría ser, porque igual cuando, o sea, ya estamos viendo, todos sabemos lo que va a pasar, pero seguimos en la parte de que, ay, no, se va a hundir y, ajá. Pero también es situacional, verás esa, ¿no? Porque está ahí tocando la sinfonía, la orquesta y el Al barco se va. momento de que se va a hundir, ajá. Sí, es muy buena ese ejemplo. Aquí. Evelyn, Profe, podría ser el Rey León. ¿cuál escena? Para la dramática, ya que el público conoce que el culpable realmente fue el tío Scar, pero ellos no. No he visto esa parte, no me acuerdo. Profe, cuando él mata al papá del Rey León y todos piensan que fue el chiquito. Ah, claro, eso sí. Me quedé pensando en lo de Betty la Fea. La de la Betty la Fea me parece un gran ejemplo, porque, digamos, es una ironía en términos de que hay una crítica a la superficialidad del mundo, ¿no? Empresarial. Entonces, cómo se disfraza de comedia romántica, pero nosotros vemos, digamos, el contraste, ¿no? Entre esa mujer que está ahí, ¿no? Entre la Betty y el juicio, digamos, de valor que tiene la gente, ¿no? Su aspecto. Y me parece un gran ejemplo. Betty la Fea. Ok. Muy buen ejemplo. Ya, bueno. Tenemos 5 minutos. Y en los 5 minutos voy a explicarles la tarea. ¿De qué? ¿Cuántos grupos hay aquí? Más bien dicho, a ver, espérenme un segundo, espérenme, un segundo. ¿Dónde está? Un segundo. Ya, a ver, una buena noticia es que Coordinación en algún momento de esta semana va a comunicar que para todo el resto del semestre se va a utilizar los mismos grupos de trabajo que se han utilizado en las tareas colaborativas, ¿de acuerdo? Entonces ya no va a haber dos grupos, sino solo un solo grupo que es el de las tareas colaborativas. Ahora, frente a eso, además ustedes tienen, creo, corríjame en eso por favor, tienen grupos de afinidad también para algunas exposiciones en clase. Corrígeme si es así o no es así. Eso sí, magíster. Ya. ¿Cuántos grupos son de afinidad? ¿Se acuerdan más o menos cuántos son? ¿Tienen a la mano más o menos un número?
6 parece que son. No lo escuché. Chicas, chicos. Seis me parece que son, profe. Hablaron dos a la vez. No se escuchó nada. Profe, una pregunta. Usted mencionó que, o sea, nos vamos a quedar con los mismos grupos de las colaborativas. ¿No era de la sumativa uno? ¿O nos vamos a quedar con los de las colaborativas? ¿O eran los mismos? Es que tenemos tantos grupos. Sí, justamente eso les van a comunicar, no se preocupe. La pregunta en este momento es si ustedes, además de eso, ya han trabajado conmigo con grupos de afinidad. ¿Tienen grupos de afinidad? ¿Cuántos, cuántos son? Sí, tenemos. No estamos tan seguros, profe, porque, o sea, en esta materia nos dejó elegir a nosotros, entonces no se sabe cuántos fueron de afinidad, solo dijeron que pasemos la lista y usted tenía la lista. Ajá, solo es como dos o tres grupos que son así de los que sobraron, como se dice. Chuta, qué grave esto. Profe, están Bueno, 8 grupos. justo, vea, usted es la salvadora, porque ya les iba a poner que más bien trabajemos en los grupos de las colaborativas. Acaba de salvarles Son a todos. grupos de 8, profe, pero algunos están 6 y algunos están 2. Ok. Bueno, hagamos con el grupo de las colaborativas. Y una vez se entrenan con eso. ¿Cuántos son en las colaborativas? 5, profe. 5 en total, ¿no? Ya. A ver, ¿dónde está? Un segundito, qué bestia. Es increíble. Verán. eh, a ver, chicos, vamos a terminar la clase. Les voy a mandar. Les compartieron las pantallas, pero ahorita tengo dos docentes, precisamente por justo una de las docentes es el tema del caso de Ángela. Hay algunos, muchos profesores están ahorita estudiantes, entonces les pido de favor, vamos a finalizar la clase porque va a ser una noche larguísima para subir notas. Así que, Ángela, nos conectamos en 5 minutos, cerramos esta clase o me escribes por internet y te hago una llamada, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? No tengo audio, ¿no? Ok. Chicos, finalizamos la clase. Una buena noche. Nos vemos la siguiente clase y ya les mando la tarea al grupo. Gracias, profe. Linda noche. Ser magister.